A 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, su historia es también una forma de memoria viva. Actualmente es ciudadano riocuartense, nieto restituido por abuelas de Plaza de Mayo e hijo de padres desaparecidos. Su identidad recuperada es testimonio de una búsqueda colectiva sostenida por la verdad y la memoria. Su voz nos invita a pensar el pasado desde el presente y a recordar que cada restitución es también un acto de justicia. Hoy, en plano detalle, José Bustamante García. Mi nombre es José Bustamante García, soy padre de Victoria, de 13 años, de Francisca, de 11 años, esposo de Vanina. Hace muchos años que estamos juntos, que estamos en pareja, que decidimos por esta familia. Trabajo como empleado de comercio hace varios años, vivo acá en la ciudad de Río Cuarto, y ese es mi presente por el momento. Era legalmente el hijo de quienes me criaron, pero yo sabía que ellos no eran mis padres biológicos. Ellos desde que yo tenía 8 o 9 años, mi mamá, de hecho, mi mamá de crianza, me compartió esta información. Y bueno, a partir de ahí supe que no eran mis verdaderos padres, pero no fue hasta que al cabo de muchos años y de mucha historia vivida, que transcurrí mi infancia, mi adolescencia y parte de mi vida adulta, que llegó a mí, me acompañó siempre esa inquietud, pero nunca hacía nada. Puede ser un poco por mi personalidad, pero más que nada creía yo que estaba bien como era mi vida y que no necesitaba saber cuál era mi origen biológico. Crecí básicamente en Puerto Belgrano, que es una base que queda cerca de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y también un poco en la ciudad de Punta Alta, que está pegado a la base, digamos, de Puerto Belgrano. Mi papá de crianza era un marino, un suboficial electricista. Entonces, yo aparentemente fui entregado a esta familia, el suboficial y mi mamá de crianza, que era ama de casa, por un oficial de la misma base, un piloto naval, quien luego fue mi padrino. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a vivir junto con ellos en la base de Puerto Belgrano hasta 1985, que es cuando se produce el fallecimiento de mi papá de crianza, con lo cual mi mamá de crianza decide que nos vengamos a vivir acá, a la ciudad de Río Cuarto, que es donde residía la mayor parte de su familia. El proceso, es decir, la duda la tuve siempre. En algún momento no sabía lo que había pasado en aquellos años, en los años en donde Argentina fue gobernada por una dictadura cívico-militar. No sabía del delito de la apropiación de bebés. Entonces ¿qué es lo que sabía siendo niño? Es que no era hijo de mis padres. Al poco tiempo recuerdo de esta niñez de tener una inquietud de buscar como documentación, me acuerdo como algo que dijera que yo era adoptado, porque digo, sin que se me diera demasiada información al respecto, yo digo, bueno, si no soy su verdadero hijo, soy adoptado. Y para mí es como que adoptado en aquellos años lo viví como por alguna experiencia cercana en el barrio o de la familia, como que adoptado era algo como que no era una categoría como de hijo realmente, de hijo verdadero, no porque sea así, sino porque como había unos casos cercanos que como que hacían notar la diferencia a quien era adoptado con quien no era adoptado, ¿no? Y yo lo vivía, bueno, como si soy adoptado me sentía como que podía ser menos hijo, ¿no? Y era hijo único aparte, pero bueno, menos hijo que con quién, pero bueno, es lo que sentía, me acuerdo que sentía en ese momento. Y buscando algo que, digamos, que acreditara quizás eso que decía, bueno, si soy adoptado, entonces, mi mamá no me lo había dicho que era adoptado, pero yo empecé a tener esa inquietud y llego a lo que es mi partida de nacimiento, buscando algún papel, llego a lo que es mi partida de nacimiento, y mi partida de nacimiento justamente es eso, es una partida de nacimiento, no es un
un certificado, un acta de adopción. Decía que mis padres eran mis padres de crianza, y yo ya me di cuenta que había algo que no se agarraba, porque digo, no, en algún lado tendría que decir adopción, pensé yo, siendo niño, pero eso sí lo tuve en claro. Entonces me di cuenta que había algo que no estaba bien, ¿no? Pero no decidí indagar más allá de esa inquietud que tuve, lo que pensé, lo que sentí, cerré esa puerta, y a lo largo de mi vida, sí, quizás ya en terminada mi adolescencia, a través de diferentes medios de comunicación, me empezó a llegar más información acerca de lo que había pasado en la dictadura. Entonces empecé a tener una inquietud en que quizás mi origen tenía que ver con eso, con el terrorismo de Estado, pero a la vez no quería hacer nada, porque a la vez cuando me empezó a llegar esa información también me empecé a dar cuenta que en el caso de que realmente se fuera mi origen, ¿qué iba a pasar? Que mi mamá de crianza iba a tener que afrontar alguna situación en el plano judicial. No era que yo creía que 100% podía ser hijo de desaparecidos. Y a la vez creía que estaba bien como estaba y que no necesitaba saber cuál era mi origen. ¿Qué pasó? Obviamente después con Vanina, mi compañera, mi pareja, nos casamos, bueno, fuimos padres de Victoria, y a partir de ahí ya cambió bastante lo que sentía. Quizás seguía sin activar una búsqueda, pero ya sentía que mi decisión ya estaba teniendo consecuencias no solo conmigo, no solo con Vanina, porque también ella era madre de Victoria, nuestra hija más grande, sino con Victoria, que justamente no le estaba haciendo, tenía como una lealtad para con mi mamá, pero no le estaba haciendo leal a ella. Cuando falleció mi papá de crianza, nosotros sabíamos tiempo antes que iba a fallecer. Entonces, como se fueron preparando una serie de cosas, a mí me llevaron a psicólogos, psicopedagogos, como para prepararme para ese lamentable desenlace. Entonces, como que en mi hogar de crianza, como que la muerte se hubiera preparado, no preparado a la muerte, sino las consecuencias que era inevitable, que sabíamos que por una enfermedad iba a fallecer. Entonces yo como que estaba seteado, chipeado de que decir, si algo a mí me pasa, yo no le puedo dejar a mi hija eso, no saber, no tener una situación que ella tenga que salir a buscar algo que yo no le brindé, que es fundamental, que es su identidad. No sabía cuál era mi origen, pero sí tenía la certeza que no era hijo verdadero de quienes me criaron. Bueno, pero yo no se lo compartí durante años a nadie. No lo hablé ni con otro familiar de crianza, que sigue siendo mi familia. No lo hablé con un amigo, con un vecino, no lo hablé absolutamente con nadie. Era un secreto familiar, entre comillas. Cuando ya recobré mi identidad, me he dado cuenta, por alguno que otro testimonio, que todos sabían, el único que no lo exteriorizaba era yo, pero todos lo sospechaban, todos lo pensaban como posibilidad. Pero bueno, yo lo vivía así, como un secreto muy, muy bien guardado, creía yo en ese sentido, ingenuo también en algún punto. Y bueno, en algún momento sí se lo conté a Vanina, de que yo no era hijo de quienes me criaron, y a partir de ese momento ella me empezó a decir que, según su opinión y su sentir, yo era hijo de desaparecidos y que tenía que hacer algo al respecto, pero nunca me obligó, me puso en una situación como quien dice, de apurarme para iniciar una búsqueda, sino que ella me compartía lo que ella pensaba, pero yo decidía no hacer nada, y ella también respetaba las razones por las que yo no decidía no hacer nada. En toda esta disputa que yo tenía internamente, en algún punto, esa tensión, como vos decís, de qué hago, cómo hago,
cuál sería el mal menor en algún punto. Vienen a mí, me salvan, que es el equipo de acercamiento de Abuelas Córdoba, de la filial de Córdoba. Recibo un llamado por teléfono a mi trabajo, que es donde sigo trabajando hasta el día de hoy, como comenté al principio. Y bueno, se contactan conmigo porque habían acercado información, al cabo durante bastante tiempo, de que había sospechas de que yo podía ser hijo de desaparecidos. Para mí recibir ese llamado con esa información fue choqueante, muy choqueante. Quienes se contactaron conmigo, que es Carolina, que le voy a estar siempre agradecido, no solo a Abuelas Córdoba, a Abuelas, a todas, sino también a Carolina puntualmente, porque fue genial en cuanto a cómo me abordó, de la forma que me abordó, para la contención que me dio, el respeto también, porque yo primero no quería hacer nada, es decir, me llaman y yo creo decir, como hay alguien que sabe lo que yo nunca compartí, o sabe algo que yo no sé. Y no solo eso, que uno se siente espiado, sino que decir, bueno, entonces lo que era una sospecha puede llegar a ser una certeza y una realidad con todo lo que eso implicaba, ¿no? Nunca en tan pocos, en un momento, pude sentir tantas cosas lindas y feas a la vez, por la alegría de... Bueno, después yo decido hacerme una extracción finalmente. Hay un cotejo y el tiempo, eso digo para hacerlo corto porque pasaron otras instancias en el medio, arrojó un resultado positivo. Encontraron a mi familia o ellos me encontraron a mí. Todo esto a través de Abuelas, a través de la CONADI, la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, y del Banco Nacional de Datos Genéticos. La alegría de encontrarme, de encontrar a mis padres y a la vez el ver fotos en blanco y negro, saber que el tiempo se detuvo para ellos ahí y que lo que era una esperanza que tenía en algún punto de no solo encontrar mi origen, sino encontrar a mis padres, los encontraba, pero estaban desaparecidos. Que me hizo sentir muy mal al principio en lo físico, en el sentido de que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Sabía que quería mi identidad, lo sabía en el premio, en el momento que ya decidí hacerme la extracción, es como que incliné la balanza más para el lado de mis hijas, porque ya después fuimos padres en segunda oportunidad, que por el lado de mi mamá, de crianza. Todo eso estaba, pero bueno, no sabía, es decir, no sabía cómo asimilar todo eso, era muy fuerte. Básicamente, al principio en mi compañera en Vanina, que fue fundamental, porque al principio la única que lo sabía era ella. Yo, en que me dan esa información, entre el día que me dan la información, que justamente fue el 18 de abril, hace un 18 de abril de 2017, hace poquitos días, se cumplió un 9º aniversario de eso, y decidí no conocer a mi familia y le dije a quienes me contactaron de CONADI para darme la información que quería que nadie supiera. Tomé una decisión muy egoísta en ese momento, pero era como algo de autodefensa, como quien dice, decir, parar y ver qué puedo hacer. Pasaron 3 meses desde que a mí me dan la noticia hasta que nos conocemos con mi familia de origen. Ellos me querían conocer,
tanto mis familiares Bustamante como mis familiares García. El Bustamante por el lado de mi papá, García por el lado de mi mamá. Esa foto fue en abril del 2018. Yo conocí a mi familia, a tanto los Bustamante como los García, en julio del 2017, a los 3 meses de que me dan la noticia. Y esto, bueno, nos conocimos, después empezamos a tener algunos contactos, hasta que me invitan a pasar un fin de semana, que fue más, se extendió un poquito más de un fin de semana, a la casa de mi abuelo. Era la casa de mi abuelo en ese momento, el papá de mi mamá, que eso fue algo que también hizo que yo tomara la decisión de conocer a mi familia y no me demorara más tiempo, porque mi abuelo tenía 92 años. Cuando me enteré de que había un abuelo vivo, que era el papá de mi mamá, quise conocerlo por él, por mis hijas, por mí, entonces no podía seguir dilatando un encuentro. Se dio ese encuentro en julio de 2017 y bueno, empezamos una relación y esa imagen es de una visita y que nos alojamos, que también me pareció muy loco porque yo digo, si hace un año atrás me decían me voy a quedar a dormir en la casa de mi abuelo, hubiera dicho, incluso después de conocerlo, no hay forma. Pero se fue dando así y pasamos unos muy lindos días con mis tíos, que tengo 2 tíos maternos, 2 hermanos de mi mamá, y con el resto de la familia. Este otro grupo familiar son los Bustamante. Esa foto es de septiembre del 2022, que bueno, yo ya me conocía con parte de la familia Bustamante, esta es otra parte, es en Catamarca. Esta foto porque los Bustamante, es decir, mi abuelo vino no a Río Cuarto, pero de Catamarca, donde son originarios todos mis familiares, fueron a vivir a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, se desperdigaron un poco a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y este viaje fue para conocer a parte de la familia, fue una invitación al cumpleaños número 70 de un primo de mi papá, porque mi papá no tuvo hermanos ni hermanas, entonces tuvo primos, hermanos, y ellos nos invitaron para este cumpleaños de Turino en ese momento, 70, que era una oportunidad de compartir. Fuimos un fin de semana a Salta y de paso conocer parte de la familia Bustamante que no conocíamos. Nosotros, a partir de que estos 3 meses que pasaron conocer a mi familia, viajamos a Buenos Aires a conocerla, a nuestras hijas las llevamos a ese encuentro familiar que se dio en la sede de abuelas, porque yo pedí que se dieran, porque digo, no, ni loco voy a la casa de uno u otro, porque digo, no los conozco, digamos. Y decidí que ese primer encuentro fuera en la sede de abuelas, fueron mis tíos, mi abuelo, maternos, primos, que vivían en diferentes lugares, y por el lado de mi familia Bustamante fue 2 primos de mi papá. Y a partir de ese encuentro que tuvimos, donde mis hijas presenciaron todo lo que hablamos, desde el momento cero que nos conocimos, y hasta ese momento no le habíamos dicho nada prácticamente, sino que viajamos para conocer a una parte de la familia. Fueron viviendo, gracias a Dios, hasta este momento, hasta este presente, de lo más natural posible. Se les explicó los trazos gruesos de nuestra historia, y a medida que fueron creciendo, fueron haciendo preguntas, y a medida que hacían las preguntas, nosotros le íbamos respondiendo sus inquietudes, sus dudas, que sentían, y en esto tienen mucho que ver también mi familia biológica, en cómo nos incorporaron y nosotros nos incorporamos a ellos, para cómo ellas lo vivieron. Entonces, ellas están felices con su nueva familia, porque yo sigo teniendo mi familia de crianza. No es que es una familia u otra, sino que es más familia. Se amplió la familia y así lo decidimos vivir y así lo sentimos, en definitiva. Yo hice el colegio secundario en el colegio Fray Mamerto Esquivaca de la ciudad de Río Cuarto, en el comercial, que se conoce, y tenía la orientación perito mercantil. Yo nunca tuve una orientación, una vocación muy definida con respecto a qué quería estudiar, entonces me digo que teníamos materia de contador, perito mercantil, decidí por ciencias económicas y empecé en el año 96, luego de terminado el secundario, decidí comenzar una carrera en ciencias económicas. Puntualmente me interesaba contador público, así que vine unos años, nunca estuve
convencido de lo que estaba haciendo. Me gustaban algunas materias, otras materias no tanto. Como dije, no tuve una vocación muy definida y es lo que hizo que quizás no tuviera la perseverancia, la constancia suficiente y necesaria para poder culminar mis estudios acá en la universidad, pero creo que en mi vida hizo un aporte muy importante la universidad, no solo por lo técnico, conocimiento que me brindó, que me permitió trabajar, desempeñarme en mi trabajo, sino en lo social, en cómo manejarme en muchos aspectos, justamente en lo social y en lo, si bien no soy profesional en el sentido porque no me recibí, no tengo todo ese conocimiento, pero sí para poder desenvolverme, digamos, con las responsabilidades que uno sea en la vida laboral se debe desenvolver. Así que yo me siento formado en parte por la universidad. Yo en ese momento no culminé mis estudios, pero tuve la oportunidad. Se dieron por diferentes factores, vocacionales, quizás económicos, que decidí volcarme para el lado del trabajo por alguna situación económica, pero tuve la oportunidad. Sin ser de una familia de recursos, nunca hubiera podido estudiar en una universidad privada. Tener un libre acceso a la educación, por eso lo quiero no solo para mis hijas, sino para todos, porque me parece que lo tenemos en claro que todos seremos mejores con educación en todos los aspectos, ¿no? Con formación, con educación, vamos a ser mejores.